Hola, hola, ¿cómo están? Este video que les voy a grabar ahorita llevo bastante tiempo de haberlo querido grabar y no había podido. Así que hoy vamos a tratar de hacerlo lo más práctico y breve posible, pero que les sirva a ustedes de algo. Sé que muchas personas que siguen esta página no porque estén escolarizando en casa, sino porque tienen la inquietud de hacerlo. Y muchas veces lo que nos detiene es todos esos mitos que hemos escuchado sobre qué es escolarizar en casa, ¿sí? Y yo lo que quiero esta tarde es romper esos mitos y quitar de la mesa lo que no es cierto, ¿sí? Entonces, sin ningún orden en particular, voy a comenzar con una lista de mitos o cosas que me han preguntado a mí sobre la escuela en casa que no son correctos. Me gustaría comenzar con la número 1 y creo que la más popular. Y es, los niños que estudian en casa son personas completamente antisociales. Son personas que nunca salen de su casa. No saben hablar en público, no saben hablar con nadie. Sus papás los tienen encerrados bajo llave porque no quieren que miren el mundo. ¿Te suena conocido? A mí sí me suena conocido porque me lo han dicho muchas veces. Bueno, voy a empezar por esto. Creo que lo que nos sucede cuando hablamos de sociabilizar es que lo primero es que no entendemos qué es sociabilizar. ¿Sí? Primera cosa, ser extrovertido no es sociabilizar. Hablar sin filtro no es sociabilizar. Querer ser parte de todas las actividades tampoco es sociabilizar. Sociabilizar es la habilidad de una persona de poder incorporarse a la sociedad siguiendo las reglas que ésta impone o un grupo determinado. Es la habilidad que tenemos para comprender lo que debo y no debo hacer, enfocado hacia un bien común y el crecimiento de ese grupo o de esa sociedad, ¿sí? Un ejemplo de alguien que no es sociable podría ser alguien que, por ejemplo, un ejemplo entonces de una persona que no es sociable podría ser una persona que tiene dificultad en aceptar las limitaciones, digamos, de su vecindario, en donde no se les permite parquearse a la orilla de la calle. Alguien que no va a hacer eso es una persona que no está mostrando buenas relaciones sociales porque no está buscando el bien común. No estar de acuerdo es una cosa, pero es un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser un niño que se ha dedicado tristemente a acosar a otros y que entonces su forma de conseguir lo que quiere es pegarle a la gente, gritarle y amenazarla. Esa persona podrá tener miles de amigos y probablemente trata igual a todos, probablemente es un líder que jala a todos, pero eso no significa que esa persona sea sociable. Entonces, lo primero es quitar de la mesa nuestra idea equivocada de lo que es ser parte de una sociedad, ser sociable. Dicho esto, quiero explicarles algo. A veces me ha dicho la gente, es que conocí a un homeschooler y viera que bien raro, es que puro bicho raro, dice. Fíjense que él, todos los niños ahí van a divertirse, va a gritar, y él ahí sentado leyendo su libro. Bueno, les voy a comentar desde mi experiencia personal. Todos los niños homeschoolers que yo he conocido son niños normales, ¿sí? Cuando están pequeños, ellos juegan, ellos platican, ellos corren, sí. Pero hay una cosa que me parece interesante y es que casi nunca me encuentro con un niño homeschooler que sea disruptivo, que esté constantemente payaseando o gritando como que está loco, sí, no sé, ¿me explico? O sea, se divierte, pero tal vez porque en casa han aprendido que me siento trabajo,
y me relaciono con personas de distinta edad, no con 40 otros niños de 2 secciones que son todos de mi misma edad y que lo único que quieren es llamar la atención, sin ofender, pero yo fui maestra, así es, los niños quieren ser parte del grupo, entonces copian, ¿sí? Tal vez porque los niños homeschoolers no tienen eso, a veces las personas que los conocen, cuando no los ven payaseando y, como diríamos en Guatemala, fregando con los otros niños, piensan, ay, son bichos raros. O porque los ven más interesados en leer su libro o a jugar con sus legos que con los otros niños. Pero tienes que pensar que este niño lo han educado para hacer otras cosas que muchas veces pesan más que payasear con alguien más, ¿sí? Esa es mi respuesta a eso. Para los que dicen es que era bien raro, ¿eh? Lo segundo, si un niño es tímido, es tímido. Es tímido en homeschooling y es tímido en el sistema tradicional. ¿De acuerdo? No, nada tiene que ver con dónde estudie, ¿sí? Aparte es que se vuelvan payasos, ¿verdad? Cuando tienen la presión de grupo. Pero el que un niño sea extrovertido o introvertido, nada tiene que ver con que esté o no con un montón de niños todos los días. Muchos niños tienen esa personalidad y ustedes lo pueden ver entre sus hermanos y su familia, que puede haber una familia de 5 hijos donde 4 son extrovertidos y el último es más tímido que la palabra y todo el mundo dice, pero ¿de dónde salió? ¿Verdad? O sea que creo que tenemos que quitar eso de la mesa, ¿sí? Y pensar un poco en las virtudes de estos niños. Miren, tengo la oportunidad de darle clase de inglés a niños por las tardes y adultos también. Pero tengo grupos de niños que son escolarizados en casa y tengo niños que van a colegio tradicional. Todos muy lindos, yo los quiero mucho a todos, les tengo mucho cariño, son mis alumnos, ¿verdad? Y disfruto mucho hacerlo. Pero hay características de un niño que estudia en casa. 1, casi nunca, si no nunca, interrumpe mi clase, jamás. A menos que tenga que ir al baño o que tenga una duda. No tengo que detener la clase por chistes o payasadas de mal gusto, ni chistes ni payasadas de ningún tipo. Número 3, el tipo de cosas que a ellos les interesan tienden a ser bastante académicas dentro de clase. O sea, no tengo que estar constantemente diciendo que se levanten, ¿sí? Entonces, son cosas que no veo muy frecuentemente en niños que asisten a los colegios. Porque, aunque no queramos, y nosotros pues tengamos toda la mejor de las intenciones de educar a nuestros hijos bien, la presión de grupo existe y todos los niños son diferentes. En general, los niños, casi todos, tienen poca fuerza de voluntad para decir que no. Y meterse a hacer cosas que no deben, ¿verdad? Entonces, siempre hay un jale. Y yo eso lo viví mucho en el colegio tradicional. Niños preciosos, todos, pero niños bien educados que venían de casa con unos valores increíbles. Solo empezó el año, era colegio nuevo, y de repente al mes estaban haciendo unas averías, pero que ni los papás se los creían, ¿sí? Y yo lo hice también. Yo crecí bien centrada con mi familia, pero cuando yo iba al colegio, ya estaba en la adolescencia, yo lo que quería era quedar bien con mis amigas, no quería quedar bien con mis papás, ¿sí? Ni era solo quedar bien, sino que prefería tomar una doble moral que quedar mal con ellas y que me vieran justamente, como decimos, un bicho raro. Entonces son cosas buenas que veo del tipo de sociabilización de los niños que estudian en casa. Siguiente. Otro mito, los niños que estudian en casa no aprenden nada ustedes, nada, porque los niños que estudian en casa no hacen nada todo el día. ¿Saben qué hacen? Miren tele todo el día, ellos juegan, ni siquiera se quitan la pijama todo el día, ellos no hacen nada. Por eso los papás escogieron homeschooling, fíjense ustedes, porque como son perezosos y además no querían pagar la colegiatura, por eso los metieron a escolarizar en casa. Mito. Y no lo digo solo por mis niños, por todas las familias, y para que ustedes sepan, no son cientos las familias de Guatemala que escolarizan en casa, son miles,
Son miles que a veces no cabemos en los lugares a donde vamos, ¿sí? De diferentes sistemas, americanos, europeos, nacionales, de todo. Entonces, ese es un mito. Los niños que estudian en casa trabajan muy duro. De hecho, trabajan, yo me atrevo a decir que más duro que cuando están en un colegio tradicional, porque no hay recreos como los hay en el colegio. Son distintos, sus recesos son diferentes. El trabajo requiere mucha voluntad, fuerza de voluntad e iniciativa. Y requiere mucho control de parte de los padres de familia. Y además, ellos saben que al final de cuentas, para poder terminar el año, recibir sus notas y su certificado de que aprobó el año, tiene que esforzarse. Estos niños se vuelven súper independientes, ellos se vuelven investigadores y exploradores porque aprenden a buscar lo que quieren saber, ¿sí? Es un hábito que se aprende estudiando en casa, es un sistema personalizado. Tú tienes que ir a ver tu video. No hay 20 niños que te tienen que motivar a que tú vayas a ver tu video. No hay una maestra para cada grado que te va a hacer actividades de motivación todo el tiempo para que tú te motives para trabajar. Un montón de tu motivación tiene que nacer aquí adentro. Motivación intrínseca, que a muchos nos hace falta. Y eso es una ventaja que tienen estos niños. Trabajan muy duro. Nosotros iniciamos a las 7 de la mañana y terminamos más o menos a la 1:30 o 2. ¿No hay tareas? No. Pero durante todo ese tiempo no ha habido momentos de, sin ofender. A mí me encantaban esas actividades, sí, como maestra, pero sé que en términos de tiempo ocupaban mucho espacio. Por ejemplo, ir a practicar la clausura durante 2 periodos de clase. 2 periodos de 45 minutos. Vamos a ir a practicar la gimnasia rítmica. Sí, vamos a practicar el baile que vamos a hacer para el Día de la Madre. Vamos a ir, y miren, vamos. Y de repente era día de la bandera, día del lápiz, día del chocolate, día de todo. Y era tiempo que podría estar invertido en verdadera instrucción. Entonces sí, muchos colegios homeschoolers terminan antes. Nosotros terminamos el 30 de septiembre más o menos y ya los primeros 5 días de octubre estamos examinando. Así, ¿verdad? Pero nos esforzamos muchísimo durante el año. Y a veces vienen aquí amiguitos, por ejemplo, de lunes a jueves, mis hijos tienen prohibido salir, no pueden salir a jugar, no pueden. A veces yo salgo con ellos si no da tiempo, pero no pueden salir a jugar. Tienen que terminar y porque tampoco quiero que se vuelvan callejeros, por ejemplo. Entonces ese es otro mito, que los niños homeschooling no trabajan. Otro mito, homeschooling es para los ricos. Homeschooling es para los pobres. Los papás de plano no pueden pagar la colegiatura y por eso es que los metieron a homeschooling para economizar. Mito. Sí, homeschooling puede ser económico y sí, homeschooling puede ser caro. ¿Por qué la diferencia entre pagar un colegio privado tradicional caro y pagar un homeschooling caro? Porque todo lo que viene con estudiar tú personalizadamente no te lo va a dar ningún colegio. Tú solo, con tus papás que te conocen, o si tus papás contratan una tutora, solo tú. ¿Cómo no vas a pasar las materias cuando toda la atención es para ti? No hay una maestra que tiene que dividir sus 45 minutos en 20 niños, supongamos, en un buen panorama. Que hay una maestra que tiene que ver cómo hace para partirse en 20 y atender a todos con sus necesidades especiales, porque en cada clase, digamos que en una clase de 20 hayan 3 o 4 niños que tienen necesidades especiales o que tienen alguna dificultad nada más durante la clase. La maestra no puede quedarse ahí todo el periodo con él, no puede dedicarse solo a él, tienen que pasar rapidito al otro. Mientras que cuando tú estás en casa, incluso teniendo hermanos, tú tienes todo el día. Si necesitas para reponer en la tarde, puedes pasar después del almuerzo a continuar con lo que hacías. No hay alguien atrás de ti diciendo, ya, va a tocar el timbre, rápido, empaca sus cosas, y el pobre niño que le cuesta no logra hacer nada. Entonces, por eso, si un papá decide invertir en un método más caro de homeschooling, que lo haga, ¿no? Porque no es
una educación tradicional como debería de ser en todos los países, sino que es una educación alternativa. Es un sistema alternativo y tú pagas según lo que tú puedes y lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, no te están vendiendo la calidad educativa, porque la calidad educativa tú la vas a proveer según lo que tú quieras lograr en tu hijo. No es lo mismo que ponerlo en manos de alguien más que te promete calidad educativa y no recibirla. Entonces, no. Homeschoolers hay muchos. Hay programas que son más caros, programas que son más económicos, programas que son intermedios, ¿sí? Incluso programas que son gratuitos. Entonces, decir que el homeschooling es solamente para ricos o para pobres es un mito, ¿sí? Siguiente mito. Los niños que son escolarizados en casa, sus papás los escolarizan en casa porque tienen que sobreprotegerlos, porque tienen miedo de que ellos los vayan a lastimar y porque tuvieron una mala experiencia en el colegio. No. Hay mamás y papás que han decidido escolarizar en casa porque están descontentos con la calidad educativa y con el nivel académico de los colegios. Yo siempre les digo que no estoy aquí para desprestigiar. Sé que en algún lugar hay algún colegio que cobre lo que es justo, que ofrezca lo que promete y que trate a todos los niños con equidad. Es decir, al ritmo del más lento para ayudarle a ese que le cuesta. ¿Sí? Sé que en algún lugar hay algún proyecto educativo así. Probablemente en Guatemala haya maestros que tienen mucha vocación y están en el sistema tradicional. Y muchas veces, como muchos maestros, nos hemos encontrado en que el sistema no aprecia esas habilidades que nosotros venimos a traer extra para la clase. ¿Sí? Entonces, como mi propósito no es desprestigiar a nadie, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres de colegio y mire, ¿y dónde escuchó eso? No, porque ya todos hemos vivido esto en carne propia, ¿sí? A mí me escriben muchas veces contándome cuánto pagan y yo de verdad me quedo con la boca abierta, ¿sí? Porque muchas veces las personas que tienen a sus hijos en una situación no favorable en algún colegio, tal vez el niño sufriendo, ya no aguantando el nivel de estrés, ¿sí?, que tiene, y en fin, cantidad de cosas que no los tienen a ellos en un lugar feliz, sino que en un lugar de que cada vez que me levanto en la mañana lloro en el bus y me voy tronando los dedos de pensar cómo me van a fastidiar cuando llegue. Y aún estando en esa situación, a veces como papás caemos en enaltecer a los colegios, ¿sí? En poner a un colegio en un pedestal y tenemos el colegio hasta arriba, ¿verdad? O sea, muchas veces ha sido un colegio que tal vez para nosotros como papás fue bueno y tal vez esperamos que nuestro hijo o nuestra hija le vaya bien en ese colegio porque a nosotros nos pareció maravilloso y no funciona, ¿sí? Del mismo modo en que a veces un método de homeschooling no funciona para otro niño, y igual, o como tal vez algunas personas no podrían nunca meter a sus hijos en homeschooling porque sienten que no es algo que ellos podrían hacer. Entonces, siento que la medida está en que un padre que retira a su hijo y lo pone en escuela en casa, aunque haya sido, ¿sí?, por razón de que sufría bullying el hijo o la hija, o habían injusticias de parte o abusos de parte de algún maestro o de los directores, lo que sea, ¿no es nuestra labor como papás hacer algo al respecto? O sea, si uno mira a un papá que decidió buscar una alternativa educativa para su hijo cuando vio que no funcionaba lo que tenía, no podemos realmente juzgar y decir, ay, es que es sobreprotector. Eso no se llama ser sobreprotector, eso se llama ser el padre activo de ese niño que no debe permitir que le suceda algo que lastime su autoimagen o su cuerpo o su mente, ¿sí? Eso se llama ser responsable, no se llama ser sobreprotector. ¿De acuerdo? Y creo que todos los padres en cualquier sistema en que estemos deberíamos ser así.
proteger a nuestros hijos, protegerlos de lo que ven, de lo que oyen, de lo que sienten, que no está bien para ellos, ¿sí? Y miren, la mayoría de papás que yo he conocido que hacen homeschooling es porque no están contentos con la calidad académica de buenos colegios, entre comillas, ¿verdad? Colegios, mejor más bien que buenos, diré prestigiosos, más que otra cosa, ¿verdad? Y estaban descontentos. ¿Por qué? Porque ya sea no les daban suficiente, porque su hijo pues tiene mucha capacidad y en vez de explotarla lo que hacían es retenerlos, o al revés, el niño se le dificultaba y lo que hacían es exigirle más donde el niño no podía dar. Entonces creo yo, ¿sí? Creo yo que el decir que los papás que escolarizamos en casa queremos a proteger a nuestros hijos, no sé, me parece un comentario un poco ni bueno ni malo, es neutro, ¿no? O sea, si tú eres padre de familia y no te interesa proteger a tu hijo cuando algo le pasa mal, entonces creo que algo estamos haciendo mal, ¿no? Como papás. Y mi experiencia no ha sido encontrar que estos papás sean sobreprotectores. Los que los han sacado han sido por cosas serias, por cosas que si ha sido pues en torno al acoso, han sido cosas serias que simplemente no se les ha dado mayor importancia. No ha sido porque es que la miraban feo, ¿no? O sea, tenemos que ponernos en los zapatos de la persona, ¿verdad? Y pensar qué tuvo que haber pasado para que una persona tenga que buscar una alternativa. Yo siempre he dicho, si aquí hubiera un sistema tradicional como el de Finlandia, probablemente mis hijos estarían ahí, sí, pero no hay, y tal vez algunos piensen, bueno, ¿por qué ella no dice mejores cosas sobre el sistema tradicional? Pues porque yo aquí en Guatemala, mi experiencia no ha sido la mejor. O sea, yo crecí en colegio tradicional porque tuve que ir, porque en ese tiempo no conocíamos esta alternativa, sino probablemente me hubieran metido a ella. Estoy segura que mi mamá lo habría hecho. Pero no, esta página, sí, quiero aclarar eso. Mi intención nunca es ofender a nadie, ¿sí? Trato de ser muy neutra respecto a ciertas cosas, pero cuando se trata de escolarizar en casa, somos un grupo de personas que hemos crecido mucho, ¿sí? En número, somos muchas las personas que escolarizamos en casa. Y los estigmas son aún más. Y realmente no es que a mí me importe qué piense la gente que yo escolarizo en casa, pero creo que hay papás que puede ser que les afecte en tomar su decisión de escolarizar en casa. Y tal vez sea un bien necesario para sus hijos. Por eso comparto esta información. No porque quiera que se sientan mal porque tienen a su hijo en un colegio tradicional. Si lo tienen ahí y son felices, está bien. ¡Qué alegre! Eso está re bien, ¿sí? O sea, para cada quien lo que le funcione. Pero cuando yo esté aquí en la página voy a hablar de las maravillas del homeschooling. No voy a hablar de las maravillas del colegio tradicional, porque por algo mi página se llama Homeschooling Guatemala, ¿verdad? Lo digo porque algunas personas me han preguntado, ay, no, es que, como, no sé, como que no te gusta el sistema tradicional. Pues no me gusta. En mi país el sistema tradicional, no creo en él. Ni creo en la burocracia que hay dentro de los colegios privados de gran renombre, ni creo tampoco en el lucro de muchos de estos lugares. No importa lo maravilloso que sea el proyecto educativo. Como dije, yo no creo en comprar calidad educativa de un proveedor privado cuando lo que me ofrece es un sistema pues que debería de ser tradicional y que debería de ser un derecho. O sea, yo nací aquí en este país, soy mitad británica, y créanme que también el sistema tradicional allá es malo, no es bueno. También muchos sistemas en Estados Unidos son malos. O sea, no es solo aquí, ¿sí? Yo no creo en las masas, esa es la verdad. Yo creo que uno puede aprender mucho mejor en grupos pequeños. Esa es una de las cosas de las que me siento convencida, ¿sí? Otro mito de la escuela en casa es que los niños que estudian en casa nunca van a entrar a la universidad. Jamás van a entrar a la U. Nunca van a entrar a la U. Porque vieron ustedes que esos niños vienen tan mal preparados. Pues no van de la U. No entran a la U.
Todos los niños que yo conozco que se han graduado de homeschooling están en la San Carlos, en la Landívar, en la Marroquín, en la del Valle, en todas las universidades que ustedes puedan pensar. Hay niños que se educaron en casa. ¿Cómo entraron si no sabían nada? No sé. Y otros están en el extranjero, estudiaron el sistema americano homeschooling para irse a Estados Unidos y han sido aceptados. En Estados Unidos hay unas becas especiales que se ofrecen solamente, le dan prioridad a niños que estudiaron desde por lo menos primero primaria hasta graduarse en casa, porque sus resultados en los exámenes académicos son mucho más altos que los niños que fueron al sistema, ya sea público o privado, pero tradicional. Entonces, no significa tampoco que sean genios, pero significa que están solitos, aprendieron más rápido, más contenido y lo manejan bien, sobre todo, eso es lo que importa, ¿no? Y como de todos modos no es una competencia, entonces, igual que hay niños que se gradúan de high school en colegio tradicional y no entran a la U, ¿verdad? Creo que todo depende de nuestro esfuerzo, como padres y como alumnos. Entonces, es un mito. Tú tienes los credenciales y recibes el diploma del Ministerio de Educación, siempre y cuando sea un centro registrado y avalado 100% por el Ministerio de Educación. En el caso de Bron, así es. En el caso de ISEA, así es. En el caso de SEAR, así es. Y hay un montón de otros que son acreditados en el extranjero. Por ejemplo, ABECA es acreditado en el extranjero, en Estados Unidos. Y por medio de ISEA, tú puedes validar eso para que te valga aquí. Pero aparece como que te hubieras graduado en un high school de Estados Unidos. O sea que opciones hay miles, ¿verdad? Yo creo que esos son los mitos más comunes de lo que me han preguntado a mí las personas. Creo que es una maravilla poder educar en casa. Creo que todo con respeto, ¿verdad? Nunca voy a hablar en esta página de, como les dije antes, de lo maravilloso que es un sistema tradicional, porque yo no creo que un sistema tradicional sea tan maravilloso aquí en mi país. Pero si un día Dios lo quiere y aquí hay un sistema maravilloso, tradicional, público, que no se lucre por mi necesidad de darle una calidad educativa a mis hijos, hablaré de eso tal vez. Pero mientras eso no suceda, creo que no es el tema de esta página, ¿verdad? Entonces, sin ofender a nadie, pero estas son las cosas que yo cuento para animarlos a ustedes a tomar el siguiente paso. ¿Sí? ¿Es difícil? Sí. Como cualquier experiencia nueva, es conocer, o sea, empiezas de cero, empiezas a ponerte en rutina, empiezas a entender cómo se usan los libros, cómo funciona el sistema, a veces te equivocas y no mandas a tiempo algo, te perdonan, tú vuelves a hacerlo y así, cada año aprendo algo nuevo, porque también con Hebrón hay cosas nuevas cada año, con cada grado, y pues creo que es algo excelente tener esa alternativa en un país como el nuestro, que de verdad, imagínense cuántos niños se beneficiarían, por ejemplo, en el interior, donde no hay ni siquiera escuelas en algunos lugares o son tan remotas, si pudieran tener acceso a por lo menos a una guía de cómo aprender ellos en casa. ¿Sí? Si pudiéramos empezar a alfabetizar desde ese punto, ¿verdad? La educación ya no sería una cosa solo para un cierto círculo de gente, ¿verdad? Y creo que eso es todo. Creo que habrán otros mitos, ustedes me dirán cuáles les han preguntado a ustedes. Esos son los que más se me vienen a la mente. Se me viene a la mente otro. Los papás o la mamá o el papá que educa en casa no trabaja. Mentira. Me atrevo a decir que 50% de las mamás que he conocido que educan en casa trabajan en casa. Yo trabajo en casa. Yo devengo un salario mensual, pero yo me acomodo a mi horario. Yo acepto los clientes que yo deseo. Y ese dinero me sirve a mí. Los niños están viendo un modelo de una mamá que no solo es mamá, sino que también es una persona que trabaja. Y además están aprendiendo una cosa muy importante. No tengo que depender de una empresa
o de un empresario que me contrate para yo poder sobrevivir. Están aprendiendo. Si yo me pongo pilas, si yo aprendo, yo puedo tener mi propio negocio y yo puedo sobresalir. Así que les mando un abrazo. Cuéntenme en sus comentarios qué mitos les han dicho a ustedes y cuéntenme qué les han contestado. Adiós.